Señor, gracias te damos en esta hora que nos das la vida. Te agradecemos porque han pasado unos días que comenzó la semana y pues ha llegado la hora de tener nuestro estudio de Romanos. Te agradecemos porque eres bueno en cada momento, porque nos das el gozo de estar aquí con nuestros hermanos de Colombia. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos. Si alguno entró aquí a esta reunión con alguna preocupación o alguna dificultad, tú proveas la solución y más que nada ayúdanos a centrarnos en el mensaje de esta noche para que tu Santo Espíritu sea el que hable a través del que voy a exponer hoy y más que nada el mensaje quede impregnado en nuestros corazones y en nuestro ser para que podamos ser luz en medio de la oscuridad, para que reflejemos el amor de Cristo a otros que aún no te conocen. Ayúdanos a comprender cada concepto, cada versículo, Señor, para que podamos comprender la magnitud de tu amor y tu misericordia y más que nada el misterio de la redención que nos ha dado Cristo Jesús. Señor, bendícenos y cuídanos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sein. Y bueno, pues esta noche igual les recordamos que este es un club de estudio, no es una solamente la oratoria de nuestra invitada de esta noche que es Martica, sino que podamos participar y bueno, compartir, dar nuestras apreciaciones, nuestras opiniones. Aquí como me encanta cuando José dice, aquí ninguno tiene la última palabra, ¿no? Y es muy cierto, el que es muy respetable cada una de la opinión. Así que bueno, Martica, pues en esta noche tienes ya tu tiempo, tu espacio y gracias por aceptar acompañarnos. Ay, yo, tan linda, muchísimas gracias. Hola a todos, qué rico verlos otra vez. Y pues espero que estén teniendo una muy feliz semana. Perdón por el frío, aquí también está haciendo frío, yo ando en saco. Está haciendo muchísimo viento. Uy, pero yo creo que acá es peor, acá no se compara. Bueno, que hay lugares más fríos, ¿no? Pero, ay no. Yo en realidad no soy del frío, entonces pues. Entonces voy a iniciar por aquí compartiendo mi pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Oh. Eli, ¿me dejas compartir por favor? No sé. Ya. Ya, Martica, ya. Aquí. Ok, entonces hoy iniciamos un nuevo capítulo. Iniciamos el capítulo 5. Y pues vamos a ir de los versículos 1 al 5, no sé qué tanto alcancemos, pero la intención es llegar hasta el 5. Listo. Entonces, si hablamos de la semana pasada, José nos dio un resumen básicamente y terminó el capítulo 4 hablando de Abraham, demostrando la fe de Abraham, su viaje, su justificación y existen varias formas, yo estaba viendo que existen varias formas de dividir el libro de Romanos. Hay unas personas que dicen que está en 4 divisiones, otras que está en 7, pero todos están de acuerdo en que en el capítulo 5 Pablo cambia su tono. Entonces cambia básicamente de lenguaje también. Él venía hablando como muy debatiendo muchos argumentos, muy argumentativo, pero ahora va a cambiar y casi que se vuelve un lenguaje mucho más poético. Y esta franja que vamos a iniciar, o este pedacito va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Entonces, continúa, el último versículo del capítulo 4 es la introducción básicamente de lo que vamos a hablar en este momento en el capítulo 5, pero en el capítulo 5 se vuelve muchísimo más práctico y por eso pues ven que tengo aquí los 6 beneficios. Entonces, el resumen de hoy sería los 6 beneficios y estas 6 palabras que están acá. Entonces, también algo que aprendí que me pareció muy interesante es que esta porción de Romanos de 5 al 8 empieza con un paralelo y termina con un paralelo, o sea que exactamente la misma estructura que vemos en los versículos del 1 al 11 del 5 lo vemos en el 31 al 39 de Romanos.
Y pues será muy chévere cuando lleguemos al capítulo 8, perdón, cuando lleguemos al capítulo 8, devolvernos y comparar y hacer como ese paralelo entre estos versículos. Es como él abre y cierra. Y vemos que en este nuevo lenguaje que está aquí Pablo hablando es muchísimo más poético porque está centrado en el amor de Dios. O sea, el tema principal de todo esto va a ser el amor de Dios, el amor incomparable de Dios. Además, Pablo está tratando de mostrarle a su audiencia romana un concepto de justicia completamente diferente. Todos sabemos que era la justicia romana, ellos estaban buscando la muerte del enemigo, estaban buscando la gloria, se le daba al que más ganaba en sus victorias de lucha y de destrucción sobre todo. Y entonces Pablo está mostrando aquí lo opuesto, está presentando a Jesús en su mansedumbre, en la paz, en la gloria por su sacrificio y que su muerte en realidad es por salvar al enemigo. Entonces toda esta introducción es para hablar de la primera palabra, porque hasta el final del capítulo 4, Pablo nos había convencido que la única forma de salvación es ser justificados acerca de la gracia a través de la fe. Y entonces que todos, eso es el otro punto que él ha hecho, que sin importar si son judíos, gentiles, todos somos pecadores, todos estamos en necesidad de justificación y no es por las obras, sino a través de la gracia. Y que Dios ofrece un perdón completo y la reconciliación es a través de la fe en Jesús y la fe de Jesús, que fue lo otro que aprendimos. Entonces vamos a hablar del primer beneficio, que es un beneficio práctico y yo sé que pues de paz podemos hablar muchísimas cosas y por eso me voy a volver ahorita algo que hablamos en noviembre con José, pero vamos a ver paz desde una perspectiva muchísimo más práctica. Y, perdón, aquí está paz. Si leemos el primer versículo, arranca diciendo que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarlo solo ahí porque como nos vamos a enfocar en paz, y es que el tener paz es el primer beneficio, porque la deuda ha sido saldada, porque ya lo que hablamos, o sea, este pequeño resumen y el último versículo del capítulo 4 nos muestra que esa alegría, esa paz viene por la justificación, pero va muchísimo más allá. Y por eso quisiera que leyéramos ese primer versículo de Isaías 32, 17. Dice, el efecto de la justicia será la paz, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Gracias, Sein. Entonces vemos que dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La razón por la que quería leer primero este versículo es porque ya vimos, nosotros ya hablamos de paz en noviembre y tuve que revisar la fecha exactamente, pero sí fue noviembre. Fue noviembre cuando en Romanos 3:17 José nos explicó qué significaba esta palabra. Y si por eso la tengo ahí, ven a Irene y Shalom. Él hizo toda una explicación, pero para los que no pudieron estar ese día, voy a hacer como un pequeño resumen, porque básicamente esta palabra, cuando él lo estaba revisando en Romanos 3, hablaba de la violencia que estaba viviendo el pueblo, que el pueblo no conocía la paz. Y hablamos de esa paz que significa estar completo, estar íntegro, ser íntegro, porque es ese sentido de restauración, que la vida está completa, que la vida esa paz no es solamente como un sentido de tranquilidad, sino es de restauración. Y José nos explicaba también que cuando dos pueblos hacen la paz, que eso viene con el significado inicial de Shalom, no solamente están dejando de luchar, sino que empiezan a trabajar juntos por el beneficio de ambos. Y entonces creo que podemos entenderlo ahora en un sentido más profundo, porque si estamos viendo que el versículo nos dice que tenemos paz para con Dios, vemos que ese conflicto que existía por el pecado entre nosotros y Dios, porque nos dice que por el pecado fuimos separados y éramos hechos enemigos, ahora tenemos a Irene, que sería la palabra en griego, con Dios, porque Dios no quiere pelear con nosotros, Él no quiere separación, Él no quiere esa división, Él quiere que estemos completos. Pero algo también que es muy hermoso es que Él no está completo sin nosotros,
porque somos su creación, porque somos sus hijos. Entonces, para que exista verdaderamente ese sentido de estar completo, esa restauración total, es a través de Jesús. Y para nosotros tampoco estamos completos sin Él. Y por eso lo que quería aplicar de los dos pueblos trabajando juntos es porque en este momento, si empezamos a trabajar, si existe aire entre Dios y nosotros trabajamos juntos por el beneficio mutuo, se vuelve algo, un trabajo hermoso, somos co-trabajadores. Y es a través del sacrificio de Jesús que se hace posible esta restauración, como ya lo vimos. Y por eso quería ir al segundo versículo que está en Efesios 2:14, que ahí nos amplifica un poquito más cómo obtenemos la paz. Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Gracias, José. Básicamente, venimos hablando entonces de esa división que existía, y aquí Pablo vuelve y afirma y dice, derribó el muro divisorio, Él es el puente, Él es nuestra paz, y a través de Él y de la unión que existe, ahora estamos completos con Dios. Y hasta este momento, Pablo solamente ha mencionado la palabra paz 3 veces en el libro de Romanos. Él la ha utilizado en Romanos 1:7, que es el saludo, y que él saluda incluso diciendo gracia y paz a vosotros. Y me encanta que él desde el principio del libro ya está haciendo énfasis en recordándonos que el regalo de Dios es la paz. Y a Pablo también le gusta llamarlo Dios de paz. Vamos a ver que a través de Romanos y en los diferentes libros de Pablo, pues él va a seguirlo llamando Dios de paz. En aspectos prácticos, y como estamos tratando que esto sea lo más práctico posible, vamos entendiendo que la justificación es mucho más que el perdón, porque al dar paz hay reconciliación, hay armonía, hay comunión. Es como si nunca hubiésemos pecado, porque estamos hechos, o sea, esa restauración nos hace que seamos nuevamente completos por medio de Jesús. Y es que a través de Jesús el hombre logra recuperar la paz que perdió en Edén. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva salieron corriendo y se escondieron? Ahí la separación, ahí no hubo paz, ahí ese Irene se perdió completamente, o Shalom, porque es del Antiguo Testamento. Pero es a través de Jesús que podemos volver a esa paz que existía antes del pecado. Y de igual forma, la paz de Dios nos lleva a que tengamos paz con todas las personas, porque con nuestros semejantes esto fluye a las demás personas y estamos unidos, estamos en unidad a través de Cristo, pues esa unidad se distribuye a las demás personas. Y es que existe también un sentido de seguridad de la salvación porque esta paz nos dice que estamos bien con Dios, o sea, que estamos tranquilos, que hay esa integridad en la relación. Entonces, al tener una relación correcta con Dios, tenemos verdadera paz. El mundo está constantemente buscando paz y sabemos todo el mundo habla y nuestro país tiene una experiencia interesante con la paz, pero no existe una verdadera paz si no proviene del perdón, de la restauración, de la justificación y de tener una verdadera relación correcta con Dios. Yo quería leerles una cita que es un teólogo, Newman. Él dice que este término paz tenía un significado tan profundo que era usado por los judíos como una descripción de la salvación mesiánica. Él está hablando de la palabra shalom, y en el Antiguo Testamento, que por eso incluso ellos lo utilizan como un saludo, y que de hecho hay ocasiones en que esta palabra es usado como sinónimo con el término de estar en una correcta relación con Dios. Y el término aparece usado como la descripción armoniosa de la relación establecida entre el hombre y con Dios, y está en base a que Dios ha puesto al hombre en una buena relación con él mismo. Entonces, esa restauración completa, esa es la paz, es esa relación que existe, una relación hermosa, restaurada e íntegra con Dios. También si leemos el último versículo, que es Juan 14:27, como para ir concluyendo aquí este primer regalo o este primer beneficio.
Bueno, No y sé este quién. versículo tiene un poco referencia a lo que decías ahorita, Martica, de que pues el mundo, bueno, busca la paz, ¿no? Y Dios nos dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo, porque normalmente quizá las personas, los seres humanos en general, cuando se piensa de paz es como que nada te perturbe, ¿no? Pero lejos quizá como de pensar que es esa conexión que tú tengas con el Señor. Es algo más bien como muy, muy subjetivo y es como desear eh, que todo lo que tú hagas esté como perfecto y que nada te incomode y que puedas seguir haciendo lo que tú deseas y que eso pueda ser así sin tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? O sea, quizá eso es lo que la gente a veces o percibimos en algún momento que es paz, pero es interesante como lo que se muestra que es el Señor, ¿no? Es esa conexión con Él. Seina, allí estás, dinos. Sí, de hecho, bueno, creo que he citado demasiado Isaías 53 y de hecho lo estamos estudiando ahora, pero quiero nada más hacer énfasis en la parte que dice, el precio de nuestra paz fue sobre él. Entonces vemos aquí que ahora hizo un boom mi cabeza al saber. De por sí, yo cuando supe que paz se refería a shalom en el hebreo, pero ahora entender el significado de paz, o sea, siempre fue el plan de Dios restaurar a Dios, restaurar su relación Dios con el hombre a pesar de que pues estamos en pecado, ¿no? Pero a pesar de todo el Señor nos sigue dando esperanza y vamos a ver más adelante. Pero me parece maravilloso y fascinante cómo hasta dónde llega el amor de Dios con tal de buscarnos y de restaurar nuestra relación con toda la humanidad. Gracias, Sein. Entonces vamos ahora con la siguiente parte del versículo que nos dice, ahora nos va a hablar de acceso. Y uy, cerré Romanos para ir a Juan, debo volver a Romanos. Pero vamos a hacer una lectura. Se supone que no existían los versículos, así que yo estoy leyendo de corrido. No estamos leyendo versículo por versículo. Si continuamos aquí, yo quise poner tres versiones diferentes. Está Dios habla hoy, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, y la primera que es la Reina Valera, y estoy comparando, básicamente la razón para subrayar es que la primera dice, subir aquí, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La otra versión dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y la tercera dice, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes. Si comparamos, hacemos como un paralelo entre esas tres formas de expresar acceso, tener entrada, hizo entrar a este lugar de privilegio y acercarnos a Dios. Las tres utilizan la misma palabra, que es esta palabra en griego prosagoge. ¿Qué significa eso? Acceso, entrada, introducción. Esta palabra solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y está en Efesios 2, 18 al 19, Efesios 3, 12, y si alguien puede irlo buscando porque lo vamos a leer más adelante, y en este que aparece en Romanos. Pero básicamente lo que a mí se me convirtió como en una imagen, era imaginarme esto cuando entendí que se utilizaba esa palabra en el contexto de llevar a alguien a la corte real. Entonces, era básicamente cuando en la cámara de audiencia de los reyes o de los emperadores, a la cual no podían entrar las personas normales, o sea, los ciudadanos del común no podían entrar, sino tenían que estar acompañados por alguien de autoridad. Y no sé si recuerdan la reina Esther, cuando ella quiso entrar al trono del rey Asuero, ella no podía entrar a pena de muerte, o sea, eso era a menos que él extendiera el cetro.
esto era muy común en los emperadores, muy común en general en la realeza, y se utilizaba ese término. Y entonces, si lo aplicamos aquí, es porque Jesús básicamente nos está tomando de la mano, nos lleva, nos acompaña, no entramos solos. O sea, ese acceso es un acceso, es como un acceso VIP, por ponerlo así, porque es un acceso acompañado, es un acceso en el que Jesús nos presenta. Y eso también estaba incluido dentro del significado de la palabra, porque decía, significa ser introducido personalmente a la realeza. Nosotros no podemos entrar por nosotros mismos, porque el pecado ha hecho esa separación, se ha interpuesto entre Dios y nosotros. Pero en virtud del sacrificio de Jesús, al cubrirnos, ahí sí podemos ser llevados a la presencia de Dios. Y algo que quisiera resaltar, que es la segunda parte, es que dice firmes permanecemos, y nuevamente hace énfasis en firmes, porque es que es un acceso permanente. No es un acceso que podemos entrar y estamos a prueba y depende de si al rey le gusta o no le gusta, o si nos portamos bien o nos portamos bien. No es un acceso que depende de nuestras obras. Y esa es una aplicación también a lo que antes estábamos viendo de la salvación por nuestras obras, porque el acceso es por Jesús y por lo que Él hizo, no por nada que nosotros hagamos. Y es en virtud de su sacrificio. Entonces, al resaltar que se menciona que es permanecer y que estar firmes, es una puerta que no se va a cerrar de parte de Dios, solamente se puede cerrar pues si nosotros no aceptamos o no queremos. Y no tenemos nada que probarnos para poder estar allá ante Dios, o sea, no es algo que nosotros debamos probarle a Dios que sí merecemos este acceso. Sino que tenemos una relación directa con Dios, y esta relación se hace también a través de la oración, y sabemos que todas las promesas hermosas que tenemos, que Él nos escucha, que está disponible, que quiere responder, todo eso es gracias a este acceso que tenemos a través de Jesús. Y no solamente así que somos, gracias a la gracia, es que podemos tener como esa llave. La fe es esa llave y ese puente que Jesús ha establecido y nos da acceso directamente a Dios, al trono de Dios. Quería leer entonces los versículos de Efesios 2, 18 y 19. Bueno, Martica, yo leo porque parece que nadie lo tiene. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Gracias, Joa. Y básicamente Pablo ahí está reafirmando nuevamente lo que estamos diciendo, que a través de Jesús podemos entrar, tenemos acceso al Padre y somos parte de la familia. Eso es hermoso, ¿verdad? Uh-huh. Ya que estás ahí en Efesios, pasa la hoja, Efesios 3:12. Sí. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Gracias, Joa. Otra vez, nuevamente reafirmando. Y este versículo se expande un poquito más y ya no utiliza esa misma palabra prosagoe que está en estos dos versículos de Efesios, pero si nos vamos ahora a Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Sein. Y aquí lo que quería resaltar es que aunque la palabra es un poquito diferente de ese acceso, ahora nos está indicando acercarnos, pero nos dice acérquense confiadamente, tranquilos, seguros, firmes. Ese es el énfasis como que quiere hacer Pablo en este momento. Creo que eso es algo que en muchas ocasiones a nosotros, bueno, que ya igual quizá hemos entrado, ¿no? Pero muchas personas es más ese asunto que es un temor quizá que muchas veces no tienen ni respuesta
por qué no se permiten conocer al Señor, ¿no? Sino es más como, no soy capaz o no, pero es un temor más que quizá no desearlo, ¿no? Sino por temor ¿cómo se dice? Nos limitamos o nos cohibimos de muchas cosas que pudiéramos avanzar y tener mucha bendición allí, ¿no? Estaba leyendo el comentario de Sein, dice que así como la reina Esther se acercó con miedo, y esa es la percepción que muchas personas tienen de Dios, que es un Dios castigador, es un Dios que no podemos llegar a Él o acercarnos a Él porque existe ese concepto punitivo, pero todo lo que quiere Pablo hacer aquí es cambiarnos ese concepto y decir, tenemos la entrada no es por ustedes, es por lo que hizo Jesús, pero está garantizada, está segura y acérquense tranquilos. Y José, vi que tu micrófono se abrió, así que te escuchamos. Gracias, Martica. Es que estaba mirando precisamente el texto de Efesios, el capítulo 2, y fue exactamente en la misma parte donde Pablo está hablando también de la paz. Es decir, él está haciendo como el mismo, pues un análisis paralelo al que estamos leyendo en Romanos 5, 1 y 2, porque precisamente antes del versículo 18 está el 17, obviamente, y dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está el elemento de la paz que lo acabamos de ver e inmediatamente viene el acceso. Versículo 18, porque por medio de él unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y me gusta que lo que aquí él está hablando es que la paz que trae, que en otros textos lo llama reconciliación, como por ejemplo en 2 Corintios capítulo 5, que habla algo similar, solo que no usa el término paz, sino usa reconciliación, que gracias a esa paz que él hizo con nosotros, todos tenemos acceso. Y ese es el punto del versículo 18 de aquí de Efesios 2, dice, porque por medio de él, unos y otros, está hablando como en el versículo anterior, los que estaban lejos, los que estaban cerca, el judío, el no judío, el de la época de Pablo, el de tal vez la actualidad. Es decir, la justificación que fue a través de la muerte de Jesús alcanzó para todos, que este acceso es para todos y de alguna manera ahí se está cumpliendo lo que estudiamos los últimos 3 martes de la promesa que se le hizo a Abraham, que a través de ti y de tus simientes serán benditas todas las naciones. Es decir, el sacrificio de Dios que trajo paz fue tan suficiente que alcanza para que todos tengamos acceso. A veces la gente dice, no, es que Dios no vino a salvar a todos. Sí, Dios vino a salvar a todos. El problema es que pues cada uno va con su decisión, pero la salvación alcanza para todos y ahí en ese acceso estamos, todos podemos entrar. Sí. Martica, quiero compartir algo de aquí del comentario bíblico adventista y está bien lindo acerca de esto de, pues, de entrada, ¿no? De acceso. Dice, por medio de Cristo nos allegamos por primera vez a Dios y este privilegio se hace permanentemente mediante Cristo. Este acceso a Dios, este poder llegar hasta su divina presencia debe ser considerado como un privilegio eterno. No somos llevados hasta Dios solo para tener una entrevista con Él, sino para permanecer con Él. Muy hermoso. Qué hermoso, ¿no? Exactamente. Y es que, como les mencionaba, para mí estudiar este versículo se volvió un imaginario, o sea, empecé a procesar tantas cosas de imágenes, porque después el versículo que dice que estoy preparando lugar para vosotros, vino a mi cabeza pensando en que ese acceso va a ser parte de, vengan a vivir aquí al lado mío, o sea, ese acceso es porque nos quiere tener cerquita también. O sea, en este momento lo tenemos a través de la oración, a través de podernos presentar ante Él, de su enseñanza, del Espíritu Santo, pero es que Él quiere que sea muchísimo más permanente y permanente para que vivamos allá con Él. O que Él viva aquí con nosotros. Bueno, eso es otro momento de teología. Pero, perdón, voy a cerrar aquí un segundito que me voy a volar. Si continuamos entonces con el versículo 2, la segunda parte, estamos hablando ahora de gloriarnos y yo puse como el beneficio que es la gloria.
y dice, y nos gloriamos en la esperanza de Dios, de la gloria de Dios, perdón. Y nuevamente aquí tengo las otras dos versiones. La otra versión dice la alegría de participar de la gloria de Dios y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Este gloria se traduce como regocijarnos, como alegrarnos, como alegría esa que está ahí en otra versión, pues está correcta. Pero es la misma raíz de una palabra que nosotros conocemos mucho y que hemos estado hablando durante las últimas semanas, y es la palabra que aparece en Romanos 2:17. Y creo que la conocemos en otro sentido, porque es la palabra jactarse, es la palabra hacer alarde, es jactarse. Y lo habíamos visto en los capítulos anteriores como algo negativo. O sea, Pablo les dice a los judíos, ¿usted por qué se están jactando? ¿Por qué se están gloriando de ser judíos? Por la ley, por cumplir con la Torá, con su propia justicia. Bueno, todo esto está en Romanos 2, 17, 18 y 23, que pues, son los que más énfasis hacen en jactarse. Pero vemos que ahora Pablo hace algo muy lindo y es cambiar completamente el propósito, o sea, es la misma palabra, pero lo está cambiando para decir lo que nosotros nos gloriamos es en la esperanza de la gloria de Dios. Nos podemos gloriar es en la fidelidad de Jesús, en la fidelidad del Mesías, porque aquí nos vamos a ir hacia atrás a todo. Esto es como conceptualizando todo lo que hemos visto durante las últimas semanas. Básicamente nos podemos desgloriar de la cruz de Jesús. Esto lo vamos a ver en Gálatas. Y perdón que se me olvidó poner ahí el versículo, pero Gálatas 6:13, que es un versículo también súper conocido. Ah, 14, perdón. Gálatas 6:14. Lo leo, pero lejos esté de mí gloriarme, supongo que es jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Gracias, José. Básicamente Pablo está concluyendo aquí, y él concluye Gálatas con este versículo, pero él está concluyendo con esta afirmación diciendo, yo no tengo absolutamente nada de qué gloriarme, jactarme, sino solamente la cruz de Cristo. Y esto es exactamente lo que está queriendo decir aquí también, que nos gloriamos es en la gloria de Dios, en su fidelidad, no en nuestra fidelidad. Y la glorificación que estaban haciendo los judíos en los versículos anteriores, que en su propia herencia, en sus tradiciones, como vimos ahí en esos versículos, causaba muchísima separación. Ellos hacían segregaciones, eran los judíos y los gentiles, porque se gloriaban y los otros no clasificaban. Pero al hacer esta gloria, el centro es en la cruz de Jesús, en su fidelidad, en la fidelidad de Jesús. Vemos que vamos haciendo como, yo vi como unas escaleras estos versículos, porque la gloria de la cruz de Jesús produce paz y produce unidad. Entonces, esto le da acceso a todos. Y como José mencionaba, no hay segregación, no hay división, porque el foco es en la fidelidad de Jesús, en la obra de Jesús y no en nosotros mismos, no, nada de que gloriarnos. Entonces, quería también hacer como un paralelo que veíamos en el versículo 23 del capítulo 3, que decía que habían sido, que no tenían la gloria de Dios, que faltos de la gloria de Dios, porque todos han pecado y han perdido la gloria de Dios, perdón. Y ahora vemos que aquí es un punto como intermedio. En el capítulo 5, él está hablando de la esperanza de la gloria de Dios. Es como mirar un poco hacia el futuro, porque en Romanos 8:18, y no quería adelantarlo mucho, es como la conclusión, y ahí ya reafirma la gloria de Dios. Entonces están como esos 3 versículos en los que él empieza a decir, ustedes pecaron y se encuentran sin la gloria de Dios, ahora está esa esperanza, y en Romanos 8:18, cuando hablamos, está como esa reafirmación. Y incluí esta cita de la matutina, nuestra matutina, de George Knight, porque dice que nos gloriamos desde la bondad y de la gracia de nuestro Señor,
que nos ha dado paz para con Dios y continuo acceso ante su trono. Esto lo mencionaba ahora por esa cadena que estamos viendo. O sea, la gloria viene porque nos ha dado paz, porque nos da acceso a su trono, o sea, esa fidelidad del Señor que va en continuo. Y esto es una confianza triunfante y gloriosa. Esto nos va a llevar a la siguiente parte de la cadena, que vamos a hablar de la paciencia y de las pruebas. Martica, Entonces, solo, ya. bueno, tengo pues es una pregunta, no sé si alguien aquí la sepa, solo que bueno, a veces Preguntas. no, cuando se mencionan dos veces o bueno, varias veces como las cosas es porque hay un énfasis allí, ¿no? Y me llama la atención allí cuando dice que nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios, ¿no? O sea, que para mí es como que, bueno, está la gloria doble vez allí. No sé, esa palabra en su raíz, no sé, Sein, José, que quizá hay eso más con esto del hebreo, el griego, bueno, no, yo no sé mucho de esto. ¿Es la misma palabra o tú sabes, Martica, esa es la misma raíz para esas dos expresiones que usan allí? ¿O eso no, El no gloria, sé? gloria. Sí, el gloriarnos y la gloria de Dios, o sea, ese gloria ¿tienen la misma raíz? Ya te digo. No, José. no, Martica, de hecho lo acabo de decir. La primera, gloriarnos, Alegrar. realmente es más sí, es un jactarnos en el buen sentido, por decirlo de alguna manera. Es más como sentirse orgulloso en el buen sentido de la palabra, si orgullo puede ser bueno, pero es más como eso, como una alegría que produce el sentirme orgulloso por algo que estoy Ujú. haciendo alarde, como lo dijo Marta, me parece que es la mejor. El otro gloriar sí se está refiriendo más como a, por ejemplo, a la gloria del sol cuando alumbra, a algo que ilumina, que se hace notar, que también nosotros lo usamos mucho, por ejemplo, cuando alguien tiene un talento muy grande, entonces está dando a darse toda su gloria, o cuando un futbolista alcanza una meta grande, alcanzó la gloria. Ese es gloria, que se está refiriendo más al carácter de Dios, que lo hemos venido estudiando. Entonces, en este caso sí son diferentes, pero sí es igual a la que Martica dijo de Romanos 3:23. O sea, esa gloria, La de la, gloriarnos, José, ¿sí? no, la La de gloria de gloria. Dios. La de gloria de Sí. Dios, o sea, como termina el versículo, es la misma de Romanos 3:23, que están destituidos de la gloria de Dios. Esas dos sí son la misma. Ok, gracias. Gracias, gracias. Y ya que abrí el Gracias, José. micrófono, esta gloria como dice Marta, son 3 versículos, es como una secuencia. A veces nosotros pensamos que tenemos que esperar hasta que Cristo venga para disfrutar de su gloria. Y eso es lo que está diciendo precisamente el último versículo, en Romanos 8:16, creo que es. 18. Romanos 8:18. Ese sí está refiriendo a la gloria venidera, pero este texto se está diciendo que nosotros podemos empezar a disfrutar esa gloria ya. ¿En qué sentido? Cuando pues empezamos a vivir de acuerdo al carácter de Dios, de alguna manera estamos viviendo de acuerdo a la gloria de Dios, o estamos de alguna manera reflejando la gloria de Dios, que es lo que yo siempre he repetido en Mateo 5:17. Gracias, José. Y es básicamente como ese reverso del versículo del capítulo 3, porque está diciendo que fueron destituidos. Y yo sé que cuando lo hablamos, hablamos qué significaba destituidos y que de errar en el blanco y de no ser capaz de reflejar verdaderamente la gloria. Pero entonces vemos aquí que ese proceso, y si nos devolvemos otra vez a la restauración, al acceso, eso es lo que nos permite reflejar ahora la gloria de Dios y tener la esperanza en poder tener el acceso a la gloria de Dios. Y esto me lleva, aquí al siguiente versículo, que es el versículo 3, y dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, sé que aquí el gran beneficio del que vamos a hablar se llama paciencia, pero antes debo devolverme un poquito a hablar de las tribulaciones.
Paciencia, ellos le están haciendo referencia a perseverancia. Y podríamos decir hasta cierto punto que en los dos versículos anteriores Pablo estaba muy, muy idealista, no sé si esa es la palabra, pero como muy, todo es perfecto, todo es muy bonito, pero sí la realidad que estaban viviendo los romanos era de persecución en el futuro cercano. Los cristianos iban a empezar a tener, pues ya había persecución y ya habían sufrido y los apóstoles estaban sufriendo, pero pues de ahí en adelante se iba a desatar algo terrible. Entonces, Pablo trata de hacerlo muchísimo más real y él se anticipa como esa acusación que está solamente hablando cosas bonitas y que todo es perfecto, pero que no se aplica a la vida que ellos estaban teniendo. Y por eso utiliza ese término ahí o esa palabra que es tribulaciones. Y tribulaciones es un término fuerte. Se refiere no a dificultades así como pasajeras o algo sencillo, sino a problemas serios, a inconvenientes graves. O sea, podemos hablar que la vida de Pablo fue llena de tribulaciones, literalmente, porque ese pobre Pablo tuvo que sufrir, y él mismo lo dice, azotado, perseguido, apedreado, y al final pues terminaron con su vida. Entonces, este es el tipo de tribulaciones que él está hablando, porque esta palabra, por eso incluía ahí una foto de esa prensa para sacar el aceite de oliva que utilizaban pues los romanos en esa época y era algo muy común para ellos. Y cuando él hablaba de esa presión que significa tribulación, era esto, se les venía a la cabeza, esa piedra espichando y haciendo como esa fuerza para poder sacar el aceite. Pero entonces, si llevamos eso a la aplicación de qué significa el sufrimiento y las tribulaciones en nuestra vida, pues vemos que el sufrimiento es un instrumento que permite que esas dolorosas situaciones se vuelvan en oportunidades de crecimiento. Y es que solamente si vemos de esa forma las tribulaciones es cuando vemos que se puede aplicar, que se puede gloriarse en las tribulaciones, porque es que, o sea, ¿quién encuentra gozo en unos sufrimientos tan terribles como los que pues, los cristianos experimentaron, en los que se está haciendo referencia? Y Jesús ya les había dicho y los había preparado. Por eso, si vamos a Juan 15, creo que ese no lo alcancé a poner ahí, Juan 15, 18 al 21, y si podemos ir buscando también Mateo 5, 10 al 12. Ay, creo que veo que el chat está iluminándose. Juan 15, Dime. 18 al 21 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os darán por causa. Gracias, Sein. Jesús básicamente aquí estaba anunciando, no se está anunciando, él estaba diciendo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si yo sufrí, ustedes también, y va a ser porque no somos de este mundo, porque el mundo los va a odiar. Y vamos a Mateo entonces, que este pues es súper conocido y yo sé que ustedes lo conocen muy bien, pero ya vemos otra perspectiva que Jesús le está dando al sufrimiento. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me gusta que el versículo, que la primera bienaventuranza de estas últimas, o sea, el versículo 10, dice que la razón de la persecución es por causa de la justicia, es decir, cuando yo aplico en otra persona lo que es la verdadera justicia, la justicia de Dios,
puede haber una reacción negativa, y eso nosotros lo hemos visto durante la historia, o no sé si a algunos nos ha pasado personalmente, pero es eso, la reacción a la justicia de Dios. Gracias, José. Y en Mateo 5, nuevamente Jesús está reafirmando, dice, no solamente da esa promesa maravillosa de la bienaventuranza, sino que dice, los van a perseguir como los persiguieron a los profetas, como se persiguió a través de toda la historia, la persecución ha existido. Pero algo que debemos recordar y que ha sido como el sustento de cada uno de los mártires y de quienes han sufrido persecución es que este sufrimiento es temporal. Y George Knight también en la matutina decía algo muy bonito, decía que somos como clavos. Cuanto más se nos golpea, más se nos afirma. Y es que hacia allá es donde va esta paciencia, porque esa paciencia y esa perseverancia nace de esa firmeza que empieza a desarrollarse al tener esa presión. Nuevamente, si vamos a la imagen de las piedras tratando de sacar el jugo de uvas o el aceite. Y pues yo sé que se ha hablado mucho de perfeccionar el carácter, del oro, de que solamente a través del fuego es como se refina el oro. Y es que algo que tenemos que estar seguros es que las pruebas, lo malo que viene a nuestras vidas no viene de parte de Dios. Y ahí es donde tenemos que recordar también Job y todas las lecciones tan hermosas que nos deja Job, porque en el momento que nosotros cambiamos como ese lente, que es el lente que tiene el mundo, en el momento que ocurren tragedias y ocurren pruebas o dificultades muy graves, la gente empieza a decir que es culpa de Dios o empieza a ver a Dios como quien ha enviado esto. Lo que hace la diferencia es en el momento que nosotros sabemos que esto no viene de Dios, que no es Él enviándonos, que Él lo permite en algún momento para que nuestro carácter se desarrolle, pero no es de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener claro, muy, muy claro, porque nos cambia hacia dónde se lleva esta experiencia. Y yo vi que tu micrófono también. Sí, Martica, es que busqué Santiago y me encanta, como dice Santiago. Léelo de una vez. Sí, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Y pues creo que allí luego ya en los versículos 4 y 5 de Romanos, pues se reafirma lo que dice aquí en este versículo de Santiago. Pero me encanta como dice allí que se soporta con fortaleza, ¿no? Creo que no, en su mayoría no. A nosotros como cristianos somos como muy renuentes o muy dados a que no nos gustan las pruebas. Y cuando nos llegan las pruebas, casi siempre no las afrontamos así como dice Santiago, con fortaleza, sino nos llenamos de temor, de tristeza, de pesadumbre. Muchas veces abandonamos como el camino, ¿no? Y siendo que el Señor permite, como tú decías, que esto no es Dios, es el enemigo, el Señor permite precisamente esto porque por su amor, o sea, nosotros no vamos a poder llegar a donde el Señor desea si Él no permite estas cosas, porque necesitamos quitar de nuestro carácter muchas cosas. Y como de qué otra forma el Señor va a poder limar y limpiar y sacar si nosotros nos llega cualquier cosa y no, pues ya nos desplomamos y nos hicimos pues nada. Entonces, es bien interesante, ¿no? Todo este espacio cuando dice aquí Pablo, que no solo esto, ¿no? O sea, las bendiciones anteriores, pues que dice que entramos por la fe en la gracia del Señor y que vamos a gloriarnos en la esperanza del Señor, ¿no? Y como que, oh, todo es felicidad, pero ya luego Pablo dice, pero y ok, o sea, en las tribulaciones también nos gloriamos, porque si lo vemos desde este punto, pues obviamente sí, es bendición, o sea, no tendría que llamarlos pruebas, sino decir, no, esto también es una bendición, porque eso permite, ¿no? Y creo que quizá muchos, pues bueno, no sé si todos los que estamos acá, yo creo que sí, hemos pasado por pruebas que si nosotros empezamos a revisar qué ocurrió, hemos visto que esas pruebas han hecho muchas cosas buenas en nosotros. O sea como sea, ha logrado,
porque hemos permitido que el Señor lo haga, ¿no? O sea, lo que el Señor dice que convierte maldición en bendición y realmente sí es así. Entonces allí como que se puede ver cuánto más está el Señor dedicado, dispuesto, como con esa mira de hacernos lo que Él quiere que podamos hacer y que podamos estar con Él, ¿no? Esa necesidad de Él, o bueno, más que necesidad, es como ese, no tengo la palabra, como ese empeño pues que tiene el Señor, que nosotros podamos lograr lo que Él quiere, que es poder estar con Él, ¿no? O sea, aquí se nota claramente cómo lo expresa Pablo. Entonces me encantó leer allí también en Santiago esto de que fortaleza, ¿no? Porque creo que muchas veces nos falla eso. Y si quieres, si podemos ir a Primera de Pedro, complementa eso, Primera de Pedro 1:7. Ya ampliamos ahí, también vi que se impuso algo de el oro. Abro otra vez el chat. Que como el oro debe pasar por el crisol de las pruebas, nuestra fe es como el oro. Para allá vamos con Primera de Pedro. Sí. Y usted también dice que Santiago 1:2 es muy parecido a Apocalipsis 2:10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Alguien lo tiene o la leo? Aquí la tengo. Dale, Sein, léela. Primera de Pedro 1:7 dice de la siguiente manera: ¿para qué sometida vuestra para qué sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo? Gracias, Sein. Yo tenía otra cita aquí que decía que el Hijo de Dios, justificado por su gracia, y otra vez vamos viendo esta cadena, se regocija en la adversidad porque ve en ella una oportunidad de crecimiento, de mayor dependencia y de dar testimonio. Las pruebas y las aflicciones que son soportadas con paciencia muestran que la fe y el carácter son genuinos. La fe se fortalece y la esperanza se afirma. Y pues ahí es donde quería pasar a la siguiente palabra, el siguiente beneficio, que es esperanza. Y si volvemos a Romanos, que es la siguiente parte del versículo que dice aquí, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Si hablamos de prueba, ahí literalmente lo que quería decir es virtud probada, o es como el resultado de la prueba. Otras versiones lo asemejan a carácter y dicen que el carácter es lo que está aquí en la prueba, es el carácter. Y en esta cadena vemos como una cadena de crecimiento, de madurez cristiana, porque está paciencia, prueba, prueba, esperanza. Y si estamos y tomamos aquí como en lugar de prueba fortaleza de carácter, podemos decir paciencia, fortaleza de carácter, esperanza. Pero esta cadena viene de muchísimo más atrás, porque viene desde la gracia, de la abundancia de gracia nos da esa esperanza. O sea, es como un círculo interminable de relaciones en esta cadena. Y es que el resultado de soportar las pruebas con paciencia, en la fe del cristiano se confirma, se purifica y entonces engendra una esperanza aún más confiada. Y la esperanza fortalece al cristiano para soportar las pruebas y de igual forma, o sea, la esperanza está como en ambos lados. Fortalece para estar en la prueba, pero cuando se sale la prueba, pues está mucho más fuerte y más afirmada la fe y la esperanza. Y es que es una cuestión de así como la fe hay que ejercitar, esperanza también hay que ejercitarla, porque si vemos a Pablo cuando él habla de esperanza, él habla de una confianza y me encantó algo que decía, el libro también decía, era una confianza triunfante, es una certeza, o sea, para él no hay dudas, para él es una esperanza que lo lleva a confiar completamente. Y me gusta mucho lo siguiente que dice, que la esperanza no se avergüenza, porque es una esperanza que no es defraudada. Y es que al ser basada en el amor de Dios, que llamamos para allá, es una seguridad en ese amor que no cambia, es una seguridad en saber quién es Dios, es una seguridad en saber
la fidelidad. Y otra vez, es que es como un círculo, literalmente yo siento que son como círculos concéntricos, porque vamos a volver a que la fidelidad de Dios, el conocer su carácter, el saber quién es el que hace que la esperanza sea firme y no se avergüence. Y algo también que me llamó la atención y que quería compartir, volviendo como a toda esta cadena, ya que estamos casi que terminando, es que todas las anteriores que hemos visto, cuando hablamos de paz, de acceso, hablaban o que Pablo estaba haciendo referencia como a un lenguaje del templo también, del santuario, de tener como acceso a Dios. Y después vamos más adelante y vemos que existen las pruebas, las tribulaciones y nos aferramos a la paz y a la esperanza y vuelve a crearse como ese círculo, que la paz y la esperanza nos crea paciencia y nos mejora el carácter. Entonces es como hacia adelante y hacia atrás, pero todo eso viene relacionado a la gracia, la justificación, la paz y el acceso. Y me lleva al último punto, que es el amor, y que ya es en el versículo 5. Y dice, y la esperanza no nos defrauda, que ya lo leímos, y ahora dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y algo que me gustó mucho es leer que cuando está hablando ahí de derramado, está en un perfecto pasivo indicativo. No me pregunten qué es, yo solamente les estoy compartiendo lo que leí, pero es lo que significa. Perfecto pasivo indicativo, esto, si mi español no llegó hasta allá, esto significa que el amor de Dios ha sido y continúa siendo derramado. O sea, es un proceso continuo. O sea, que no fue que fue derramado y paró, sino que continúa y está siendo derramado. Y algo muy hermoso es que continúa, derramado no es algo que es una gotica, o sea, derramado es que es un montonón. Sí, eso iba a mencionar. Oh, dale, Joa. No, Martica, eso iba a decir, ¿no? Cuando dice derramado, sí, quizá, bueno, hay expresiones que nosotros usamos, ¿no? Y cuando dice, no, se derramó, pues, o sea, es porque se hizo, pues, mejor dicho, una cosa terrible, no fue algo poquito. Entonces, el comentario menciona que allí se muestra la riqueza y la abundancia del amor de Dios y de sus bendiciones para sus hijos. Que fue en abundancia. Y algo que quería compartirles también es que en la palabra amor aparece 116 veces en el Nuevo Testamento, pero estas 116 veces, 77 están en los escritos de Pablo. Y así como les comentaba al principio, o sea, toda esta sección de Romanos, Pablo se va a dedicar a exaltar el amor de Dios, a mostrar el amor de Dios. Nos lo va a mostrar de muchísimas formas, pero dos de tres de esas 116 veces que aparece la palabra amor, lo dice Pablo y aparece Pablo. Y es que él entendió que ese amor es el fundamento de todo el plan de salvación, porque es que el amor vuelve y nos lleva al primer punto de la cadena, que de ahí arranca justificación y después paz, o fe, paz, acceso, y seguimos en cada una de las palabras que hemos aprendido hoy. Pero aquí ocurre algo muy lindo y es la primera vez que en la carta a los romanos Pablo va a introducir al Espíritu Santo. Hasta este momento él no lo ha mencionado y después va a seguir en el capítulo 8, va a seguir bastante hablando del Espíritu Santo, pero es la primera vez que lo menciona y es la única vez que va a mencionar los beneficios aquí en Romanos, porque ahora sí conocemos pues, todos muy bien el versículo de Gálatas, del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y lo comparamos a lo que hemos estado estudiando, pues ahí están, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, o sea, están los mismos. Y es que ese es el secreto para toda esta cadena, porque es que si nosotros mismos tratamos de producir paciencia en nosotros mismos no funciona.
o si nosotros mismos tratamos de hacernos gozosos o de gloriarnos, caemos en el mismo problema de los judíos. Todo esto y cada uno de estos beneficios y cada uno de estos aspectos de nuestro carácter también son a través del Espíritu Santo y son el fruto porque Dios nos lo da por amor. Y si hacemos y ampliamos un poquito más, es porque está derramando, o sea, ese amor derramado es el fruto del Espíritu Santo también, que se evidencia a través de toda esta cadena. Entonces yo trataba de hacer, esto era una cadena que intenté, y ya para terminar, porque perdón que me estoy pasando 2 minutos, pero Trataste de hacer un flujograma. traté así, en el corre, pero básicamente vemos justificación, y es como para hacer un resumen de todos los versículos que vimos en esta tarde. Entonces dice que está la justificación, la fe nos da paz, nos da acceso, nos da gloria, nos da firmeza, paciencia, nos mejora el carácter, nos da esperanza, y por último tenía amor, pero yo volteé la flecha en amor, porque es que amor y el fruto del Espíritu Santo vuelve y genera todo lo anterior y se devuelve. Entonces, básicamente era para mostrar que de verdad es un gran cadena, pero es una cadena que está basada en amor y que está basada en la fidelidad de Dios, porque es gracias a esa fe y esa fidelidad que podemos tener acceso a todo esto. Podríamos Entonces, decir, Martica, que entramos y quedamos atrapados, ¿no? O sea, no tenemos excusa, o sea, no podemos decir, no, pues es que por allí no me funcionó, entonces, porque pues bueno, si empiezas por la justificación y terminas en el amor vuelve y te devuelve. Entonces, exactamente, interesante. porque es la razón para la justificación, o sea, por amor fue que Jesús murió y nos da nos cubre con su justicia. Entonces, básicamente es... Dice aquí José, dice aquí Sein, yo me imagino el amor de Dios como una catarata, es gigantesco y no deja de fluir. Sí, una comparación bien interesante, ¿no? Y José dice, el resultado del bautismo del Espíritu Santo es la capacidad de amar como Dios lo hace. Y creo que esto es algo un poco difícil, ¿no? Porque recuerda que hace 8 días hablábamos, ¿no? José mencionaba de Juan, ¿no? Y de que perdonemos 7 veces y que pues cuántas veces no hay que perdonar y que si tu hermano va y te dice y pues que tú sigues allí, ¿no? Y también demanda paciencia. Entonces es como un rasgo que a veces uno le cuesta, ¿no? Porque como humanos creo que hay cosas que no son como tan fácil de asimilar de repente cuando es algo repetitivo, cuando tú has sentido que como que esto no está funcionando o uno se siente de repente como agredido, quizá por alguien que uno no se espera, ¿no? Entonces es como ese asunto de lo que menciona allí José, o sea, de poder amar como Dios lo hace y no es solamente como un amor de pareja quizá, ¿no? Sino también como ese amor con tu hermano que a pesar de tú puedas como que canalizar eso y verlo de la forma en la que realmente Dios desea que lo veamos y pensar, ¿no? Que las tribulaciones nos traen paciencia y la paciencia esperanza. Entonces no olvidarnos de eso. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, Martica, si deseas hacer algún comentario más o alguien más desea, Paulis, ¿nos quieres a todos? ¿O deseas hacer algún como José? No, José, dale. Y solamente para ampliar lo que escribí, Segunda Sí. de Corintios, el capítulo 3, el versículo 3 dice, es manifiesto que sois cartas de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Yo creo que aquí Pablo en Corintios está parafraseando Romanos 5:5 y aquí pone un elemento interesante y son las tablas de piedra, una alusión directa a la ley. Cuando en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado y como decían ustedes, es como que abundante en el Espíritu Santo, la imagen es como agua y por eso puse el ejemplo del bautismo del Espíritu Santo.
es una frase que nosotros repetimos mucho en la iglesia. No, es que hay que orar por el bautismo del Espíritu Santo, es que hay que orar porque el Espíritu Santo se derrame en toda nuestra iglesia para salir a predicar el último evangelio. Y yo sé que todos los que hemos sido adventistas, independientemente del tiempo, hemos escuchado esa frase en nuestras iglesias. Y lo que está diciendo aquí Pablo, juntando los dos versículos, es básicamente la forma en que ese Espíritu Santo o el resultado de recibir ese derrame de amor por parte del Espíritu Santo es precisamente eso, ser capaces de amar como Dios amó, o lo que vimos en el capítulo anterior, en el versículo anterior, en los versículos anteriores es la gloria de Dios, es decir, ser capaces de reflejar completamente la gloria de Dios. Alguien alguna me preguntaba, ¿yo cómo sé que estoy recibiendo el Espíritu Santo? Yo les digo, fácil. A medida que estás amando más a tu prójimo, como Dios demostró el amor, te estás dando cuenta que estás viviendo cada vez más de acuerdo al Espíritu Santo. Gracias, José. Para Gracias, José. meditar. Y básicamente esa era mi conclusión, que, o sea, al devolvernos, si el darnos al Espíritu Santo proviene del amor de Dios, nos devolvemos en la cadena. Y creo que está estudiado demasiado flujogramas últimamente, mi cabeza está funcionando en flujogramas, pero al devolvernos es lo que nos permite, es la evidencia en la paciencia de las tribulaciones, en cómo reaccionamos, en cómo reaccionamos ante nuestros enemigos, en dónde está puesta nuestra esperanza. O sea, todo esa conclusión final que está dando Pablo, que es el Espíritu Santo, es lo que se evidencia en nuestra vida y es para la gloria de Dios. O sea, es hermoso, de verdad, es cómo está unido completamente, pero está basado en el amor de Dios. Amén. Así es, Martica. Y bueno, ¿alguien más desea hacer algún apunte para hacer el cierre en esta noche de nuestro club? Puede abrir su micrófono o escribir rápidamente en el chat. Y si no, pues Jover, nos alegra verte en esta noche y no sé si deseas hacer la oración para el cierre, si puedes hacerlo. Hola, sí, Hola. claro. Buenísimo el Gracias. tema. Gracias a Dios. Sí, total, así es. Bueno, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Padre amado celestial, por permitirnos, Dios, hacer una vez más, reunirnos y estudiar de tu palabra, de Romanos, de poder aprender mucho, mucho más de tu carácter, de lo que eres, de lo que tenemos por trabajar, lo que tenemos por conocer más de ti, para que podamos hacer la labor y lo que tú tienes para nosotros acá en la tierra. Te pedimos, Dios, que seas moldeándonos y que seas perfeccionándonos en tu amor y en la maravillosa complejidad de tu lógica que es, aunque estamos cada vez comprendiéndolo más y más y más y más, y es espectacularmente perfecto. Queremos, Dios, que nos lleves a en cada uno de nuestros hogares en descanso, que podamos renovar fuerzas en este transcurso de semana, nos guardes, nos protejas y nos sigas guiando con tu sabiduría. Guíanos y gracias por cada una de las personas que están acá reunidas y que nos has permitido, eh, por medio de Marta, conocer muchos más aspectos de Romanos que, que es espectacularmente bueno y edificante para cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que están aquí, que tienen excelente calidad de conocimiento y les ha dado entendimiento y sabiduría en toda área. Es espectacular aprender de cada uno de ellos. Gracias y todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.